Hola, bueno, vamos a ver hoy su octava clase, que son articulaciones, ligamentos y un poco de músculo o el principio de lo que es sus clases de músculos. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con lo que es sistema articular. Ya vimos todo lo que es la parte ósea. Ahora ya estuvimos viendo lo que son un poquito de articulaciones o el nombre de las articulaciones. Y ahora vamos a ver lo que es el sistema articular. El sistema articular no forma parte de los otros sistemas del cuerpo, sin embargo está dentro de lo que es el sistema óseo. Acuérdense que en el cuerpo todos los huesos articulan con otro hueso. No hay un hueso que esté por ahí flotando o que esté haciendo nada en el cuerpo. Es siempre un hueso está articulando con el otro, y para que un hueso articule con el otro, los dos huesos necesitan tener como una carilla articular. ¿Ok? Entonces, este sistema articular vamos a clasificarla en dos tipos, lo que son las articulaciones estructurales y las articulaciones funcionales. Y como el nombre lo dice, articulaciones estructurales es la estructura de la articulación, no tiene nada que ver si se mueve mucho o poco, en dónde está situada, si está en el hombro, en el codo, en el cráneo, no importa, es la estructura de la articulación, cómo está estructurada. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a tener tres tipos de articulaciones estructurales, que son las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las articulaciones fibrosas, como su nombre lo dice, están hechas de tejido conectivo fibroso. Un ejemplo son las suturas de cráneo y la gonfosis dentoalveolar. La gonfosis dentoalveolar es la articulación entre el diente y lo que es el hueso maxilar inferior o superior. Esa es la articulación dentoalveolar. Que puede ser que la articulación dentoalveolar en los niños pues no está, es como falsa, por así decirlo, porque realmente no hay una articulación entre hueso y lo que es el maxilar inferior, sino hasta que ya salen los dientes permanentes es donde realmente ya existe la articulación. Después tenemos las articulaciones cartilaginosas, que son puro cartílago y es donde principalmente hay una cavidad, y esa cavidad está rellena de o llena de cartílago. Y aquí tenemos, por ejemplo, la articulación tibioperonea, la articulación de Lois. La articulación de Lois es la articulación que hay entre clavícula y esternón. Y la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis es la que está en el pubis. Ya vimos lo que es el hueso púbico, que forma parte del hueso coxal. Y bueno, la parte más anterior de lo que es nuestro pubis es también una articulación, y está llena de cartílago, la sínfisis del pubis. Y las articulaciones sinoviales, que están hechas de una cápsula articular, creo que es la articulación, es el tipo de articulación estructural que más comúnmente conocemos, que para hacer una articulación sinovial necesita tener una cápsula articular, y la cápsula articular tiene lo que es el líquido sinovial, el ligamentos accesorios, discos articulares. Aquí me faltó meter tendones, porque algunas articulaciones sinoviales también tienen tendones. Entonces, todos estos componentes son los que componen a la articulación sinovial. Si alguno de estos componentes falta, no es una articulación sinovial. Si falta discos articulares, no es una articulación sinovial. Sepan que la columna no es en el único lugar donde tenemos discos articulares. Tenemos discos articulares en otras partes de nuestro cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, en la articulación esternoclavicular tenemos, lo que es la articulación de Lois, tenemos un pequeño disco articular, pero no por tener un disco articular quiere decir que esta articulación sea una articulación de tipo sinovial. Sigue siendo una articulación cartilaginosa, pero necesita ese pequeño como disco. Los meniscos realmente son discos, pero sin el núcleo pulposo. Esa es la única diferencia, que en la columna vertebral, los discos de la columna vertebral tienen su núcleo pulposo, más sin embargo, en las otras partes del cuerpo donde tenemos discos, no tienen núcleo pulposo, pero no por eso dejan de ser un disco articular. ¿Okay? En otra parte donde tenemos disco articular, meniscos,
En la sínfisis del pubis, por ser de un grosor importante del cartílago, también es un disco articular, ¿okay? Pero no por ser un disco articular quiere decir que es una articulación sinovial. Para que sea una articulación sinovial debe de tener todos estos componentes. Si no lo tiene, no es una articulación sinovial. ¿Okay? Entonces, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Recuerden que el nombre solito les da de lo que está hecha la articulación. ¿Okay? Entonces, estructural, ¿cómo está estructurada la articulación? Si es fibrosa, si es cartilaginosa o si es sinovial. Después tenemos las articulaciones clasificadas por función. Aquí sí es el tipo de movimiento que hace la articulación. Todas las articulaciones en el cuerpo se mueven, incluyendo las del cráneo, a pesar de que son fibrosas, las suturas del cráneo o la articulación de hueso con hueso del cráneo. También se mueven, tienen un pequeño y ligero movimiento. ¿Okay? No hay articulación en el cuerpo que sea inmóvil. Todas las articulaciones en el cuerpo se mueven. Tenemos en las articulaciones funcionales tenemos las de tipo sinartrosis, que es el movimiento mínimo. Estas regularmente, las articulaciones de sinartrosis regularmente son fibrosas. ¿Por qué? Porque casi no se mueve. Sinartrosis, sin movimiento. ¿Okay? Después tenemos las articulaciones de tipo anfiartrosis. Oh, no, ya. Tenemos las articulaciones de tipo anfiartrosis, que son articulaciones con un movimiento limitado, que nada más tienen un solo movimiento o por mucho dos movimientos. Acuérdense que vimos planos y ejes, los planos que son tres, plano coronal, sagital y transversal, y gracias a estos planos nosotros podemos hacer una clasificación de articular por medio de función. Las anfiartrosis an, o el sufijo a, quiere decir falta de, entonces un movimiento limitado. Por ejemplo, la rodilla, a pesar de que es una articulación muy grande, es una articulación de tipo anfiartrosis por función, porque nada más sirve para flexión y extensión. No tiene ningún otro movimiento. Por ejemplo, los dedos de las manos también son de tipo anfiartrosis porque nada más sirven para flexionar y extender. Si ustedes nada más estamos hablando de las puras falanges, que recuerden que son 3 falanges, en el pulgar son 2. Si ustedes estabilizan lo que es su metacarpo, el dedo nada más puede flexionar y extender. Si ustedes sueltan lo que es su metacarpo, nosotros podemos hacer como una especie de círculo con el dedo. Entonces, el puro dedo, las puras falanges, son de tipo anfiartrosis porque tienen un movimiento limitado. El codo es una articulación de tipo anfiartrosis porque nada más hace flexión, extensión, pronación, supinación y no tiene ningún otro movimiento. Y tenemos la articulación de tipo diartrosis, que son articulaciones con un gran movimiento. Aquí entra el hombro, la cadera, la columna vertebral, pero nada más las cervicales y las dorsales, debido a que las lumbares, recuerden que las lumbares al tener las facetas articulares, al tener 90 grados de orientación, no podemos rotar. La columna lumbar no sirve para rotación. Entonces, espero que ustedes hayan recordado eso, recuerden esto, que las lumbares no tienen rotación. ¿Por qué? Porque sus facetas articulares están orientadas a 90 grados. Entonces, las dorsales, las cervicales, hombro, cadera, tobillo, muñeca, sí tienen esa diartrosis porque tienen una amplitud de movimiento muy grande. Un ejemplo de una articulación anfiartrosis sinovial es la rodilla. Ya les dije, sinovial, ¿por qué? Porque la rodilla tiene todos los componentes para hacer una articulación sinovial. Sin embargo, es una anfiartrosis, ¿por qué? Porque nada más sirve para flexión y extensión. La cadera es una sinovial diartrosis, ¿por qué? Porque tiene todos los componentes para hacer una sinovial y tiene todos esos rangos de movimiento amplios. Otra articulación, una sinovial anfiartrosis, es por ejemplo la temporomandibular. La temporomandibular nada más sirve para
abrir y cerrar. No tiene ninguna otra función. Nosotros no tenemos la función en la temporomandibular de hacer como circulitos, que hay personas que dicen que para moler bien su comida hacen como circulitos. Nosotros no tendríamos por qué hacer esto debido a que nosotros somos seres carnívoros. Nuestros dientes tienen cúspides, entonces pues, eso nos sirve para devorar bien, para masticar y triturar bien. No es, por ejemplo, como los seres que son totalmente herbívoros, que ellos no tienen cúspides, ellos sus dientes son totalmente planos, entonces ellos sí necesitan tener ese movimiento, nosotros no. Bueno, espero que haya quedado bien esta clasificación del sistema articular. Recuerden, esto nosotros necesitamos y tenemos que saberlo debido a que en base a esto está hecha nuestro ajuste. Ustedes no pueden ajustar igual una articulación de artrosis a una articulación antiartrosis. Es ilógico que ustedes quieran ajustar la rodilla en una rotación porque la rodilla no tiene rotación, o quieran ajustar una lumbar en rotación debido a que las lumbares no tienen rotación, ¿no? Entonces, es importante que ustedes se sepan este sistema articular y sepan qué articulación corresponde a qué tipo de estructura y a qué tipo de función. Bueno, las articulaciones también se dividen en movimientos y en tipos. Tenemos los movimientos, tenemos movimientos de deslizamiento, angulares, de rotación y movimientos especiales. Entonces, yo le voy a pedir a mi modelo que haga todos estos movimientos para que ustedes se los sepan, ustedes los aprendan. Y si ya se lo saben, pues que no se les olviden o ya los tengan un poquito reforzados, ¿ok? Entonces, permítanme tantito. Bueno, tenemos los movimientos de deslizamiento. Más atrás, más atrás. Ahí. Tenemos los movimientos de deslizamiento que son regularmente los carpos o la articulación tibio-peronea astragalina, que la articulación tibio-peronea astragalina no es otra cosa más que la del tobillo. Entonces, mejor tobillo. Recuerden la forma de los carpos y de los tarsos, que son huesos cortos. Al ser huesos cortos, nos sirven para la absorción de impacto. Entonces, ese es un movimiento de deslizamiento. Al hacer adiós o al hacer hola, así ya vete para allá. Los carpos se deslizan sobre lo que es cúbito y radio, por eso es un movimiento de deslizamiento. El movimiento de deslizamiento nos sirve no nada más para decir hola, adiós y ya esté para allá, nos sirve también para comer. Al momento de comer y hacer ese movimiento, necesitamos la función de deslizamiento de nuestros carpos. Los niños tienen que aprender este movimiento. Regularmente los niños como los bebés, los niños son así. Los niños no hacen esto, comiendo, ¿no? Ese movimiento no lo tienen los niños tienen que aprender a hacer ese movimiento. Es importante que las que son madres enseñen a comer a sus hijos bien, si no, cuando se llegue a una edad adulta, los niños no van a saber hacer ese movimiento y no van a saber decir hola ni adiós con la mano. Es importante. Eso es estimulación temprana. Y tibio-peroneo astragalino. ¿Cómo que vas a caminar? ¿Cómo que vas a caminar? Un poquito antes. Otra vez. Ahí, quédate. Ok, al hacer ese movimiento, cuando levantamos la punta del pie, también los tarsos se deslizan sobre tibia y peroné y se hace el movimiento de nuestro tobillo. ¿Okay? ¿Otra cosa? Ahí justamente, otro paso. Ahí. ¿Okay? Entonces, ese es otro movimiento de deslizamiento y nada más se tiene en lo que son los carpos y los tarsos. También tenemos otro tipo de movimiento que son los movimientos angulares, que son flexión, extensión, flexión lateral, abducción, aducción. Ahorita circunducción, vamos con ese tema de circunducción. También tenemos extensión e hiperextensión.
Entonces, los movimientos angulares regularmente los tenemos en articulaciones de tipo diartrosis. Ya vimos que la diartrosis es un movimiento muy, muy amplio, ¿no? Entonces tenemos flexión. Ahí. Yo siempre les digo que flexión es High Hitler o High Hydra, ¿no? Si vieron los Avengers. Ponte de lado de la serie. Esa es flexión, ¿no? El juramento de la bandera es una flexión de hombro. Si eso es flexión, lo contrario a flexión es extensión. Haz una extensión. Extensión. ¿Ah? Lo contrario de flexión es una extensión. Entonces ahí estamos viendo lo que es con el hombro. Flexión de hombro, extensión de hombro. Ponte de frente. Vamos a hacer movimiento de abducción. ABD es abrir. ¿Vale? Entonces, ABD, abrir. ABD. Aducción. Aducción. Abducción, ABD, abrir. Entonces, son movimientos muy, muy importantes. Abducción de hombro, aducción de hombro. Tenemos también, esos movimientos también los tenemos en lo que es la cadera. Ponte de lado. Flexión de cadera. Si esto era flexión de hombro, flexión de cadera. Flexión de cadera. ¿Ok? Extensión de cadera. Flexión de cadera. Extensión de cadera. Ponte de frente. Y la cadera también tiene abducción y aducción. ABD de cadera. AD de cadera. Abducción y aducción. Esos son los movimientos en cadera. Entonces vamos a repasarlos otra vez un poquito. Flexión de hombro. Extensión de hombro. Abducción de hombro, ABD de hombro, aducción de hombro, ABD de cadera, ABD de cadera. Aducción de cadera, ciérrala. Flexión de cadera, extensión de cadera. ¿Ok? Entonces, esos son los movimientos angulares. ¿Por qué angulares? Porque al final de cuentas van a formar un ángulo con el piso o con nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Después tenemos las rotaciones y el hombro y la cadera, al ser de tipo diartrosis, tienen esas rotaciones. Rotación interna de hombro. Rotación externa de hombro. Interna y externa de hombro. Y rotación interna y externa de cadera. Hay una pequeña como controversia debido a si la rotación interna es muscular o no. Entonces yo estoy hablando de cavidad, de la cavidad que ya les expliqué cuál es el acetábulo. El acetábulo es donde se va a articular lo que es el fémur o la cabeza del fémur. Yo hablo rotación interna y externa en la cavidad, ¿okay? En lo que es el acetábulo. Cuando lleguemos a músculos, ya vamos a ver rotación interna y externa de acuerdo a los músculos. Ahorita vamos a manejarlo de acuerdo al acetábulo. Entonces, rotación interna. Ahí está. La rotación es rotación interna. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la cadera. Si ustedes ven o ustedes palpan su trocánter mayor, ya les dije cuál es el trocánter mayor, se acerca o se mete en lo que es el acetábulo. Entonces, eso es rotación interna. Rotación externa. El mismo trocánter sale de lo que es la articulación o de lo que es el acetábulo. Entonces, esto al salirse o al alejarse de lo que es el acetábulo es rotación externa, rotación interna, rotación externa, rotación interna y rotación externa. ¿Ok? Y bueno, nada más la cadera y el hombro tienen rotación interna y externa. Vamos con los movimientos especiales. Bueno, movimientos especiales es elevación y depresión. La elevación y depresión la tiene, volteate.
La tiene nada más muy pocas partes en el cuerpo. Vamos a hacer una elevación y depresión de escápula. Sube los hombros. Ahí es una elevación de escápula. Bájalos lo más que puedas. Una depresión, elevación de escápula y depresión. Ponte de lado. La elevación y depresión también existe en lo que es la mandíbula o lo que es la articulación temporomandibular. Abre tu boca. Depresión, elevación. Depresión y elevación. ¿Okay? Nada más, muy pocas partes o muy pocas articulaciones pueden hacer lo que es elevación y depresión de las articulaciones. También tenemos anteroproyección y retroproyección. Eso lo tiene el hombro. Tus hombros vamos a hacer. Anteroproyección hacia atrás, retroproyección, otra vez anteroproyección y retroproyección. También lo tienen las cervicales, ¿cómo se llama? Anteroproyección y hacia atrás y retroproyección. También lo tiene la cadera y las rodillas. Vamos a hacer anteroproyección de cadera. Anteroproyección y hacia atrás retroproyección. Las rodillas también lo tienen, como que estira mucho. Retroproyección y hacia adelante y anteroproyección. También lo tienen estas articulaciones. No es un movimiento normal. Bueno, cuando el movimiento se retiene, por ejemplo, en mi paciente, porque él es mi paciente, yo cuando lo conocí tenía su cabeza en la anteroproyección. Hacia adelante. La tenía más o menos así, ¿no? Por medio de los ajustes, yo logré corregirlo a la normalidad. ¿Okay? Es un movimiento normal del cuerpo. Lo que no es normal es mantenerlo como una posición normal. Eso es lo que no es normal y no está dentro de las normalidades o los movimientos articulares normales, ¿no? Entonces, eso es lo que ya no es normal. También tenemos otro movimiento especial, lo que es inversión y eversión. La inversión y eversión existe únicamente en el tobillo. No hay otra parte en el cuerpo que haga inversión y eversión. Inversión, eversión. Inversión, eversión. La inversión a mí me gusta verlo como la inversión de la planta hacia adentro. Se invierte hacia adentro. Y la eversión, pues, se sale, ¿no? Hacia el otro lado. Y entonces la inversión y eversión nada más existe únicamente en el tobillo. La mayoría de los esguinces, que luego vamos a ver lo que es un esguince, ocurre en el tobillo debido a la inversión de la planta del pie. Es más fácil que nos lastimemos en una inversión que en una eversión. Ya después vamos a ver esta parte de esguince. ¿Va? También tenemos lo que es dorsiflexión y plantiflexión, que existe únicamente en el tobillo también. Plantiflexión, dorsiflexión, plantiflexión, dorsiflexión, párate en puntitas. Plantiflexión, dorsiflexión. ¿Sí? La misma palabra lo dice, planti, de que la planta se flexiona, y dorsi, de que el dorso se flexiona. Tenemos otro movimiento especial también que es la supinación y la pronación. Esto nada más existe en el codo. El codo es la única articulación que tiene pronación y supinación. Pronación, supinación. Pronación, supinación. Prono y supino. Supino, hay una mnemotecnia que es protesto y suplico. Prono, supino, a eso se parece, ¿no? Entonces, a mí no me gusta esa mnemotecnia, pero existe, entonces si se la quieren aprender así, pueden hacerlo. Y existe también otro movimiento especial que es la oposición, que lo puede hacer únicamente una sola articulación, que es la del pulgar. El pulgar se opone a los demás dedos. Los otros dedos no pueden oponerse al pulgar, pero el pulgar sí se puede oponer a los demás dedos. ¿Okay? Intenten, sin mover su pulgar, intenten poner
en contacto su meñique hacia el pulgar. No se puede, es imposible. No muevas tu pulgar. Tu pulgar no lo muevas. No puedes. No se puede. Ni con ningún otro dedo se puede. Entonces, el pulgar es el único dedo que puede hacer oposición. Es el único, la única articulación en todo el cuerpo que se puede hacer oposición. Entonces, vamos a suponer que nuestro paciente o nuestra persona va a abrir una puerta. Ahí. Vamos a suponer, como de ladito, como 3/4. Ahí. Vamos a suponer que va a abrir una puerta, ¿no? O la llave va a meter, la va a meter y va a abrir. Para todos estos movimientos que acabamos de ver, vean cómo intervienen juntos, ¿no? Para tomar la llave necesita primero necesita, tómala como todo en cámara lenta. Primero necesita flexionar sus dedos y hacer una oposición para hacer una pinza. Después necesita acomodar la llave para poder abrir. Una vez que la mete, gira. Cuando gira, necesita ese movimiento de deslizamiento de los cuerpos para poder abrir para poder girar la chapa. Para poder girar la chapa. Se necesita ese movimiento y finalmente se necesita ese movimiento de pronación y supinación. Si alguno de estos movimientos falla, el paciente va a ser imposible que abra su puerta. Entonces ustedes deben de ser, al momento de preguntar, deben de ser muy precisos. ¿Cuándo molesta? Pues fíjate que puedo meter la llave, pero el momento de girar es cuando me duele horrible y terriblemente la mano, ¿no? Me da un calambre hasta el pelo, ¿no? O hasta la cara me da un calambre, ¿no? Hay pacientes que así refieren su dolor. Entonces, vean qué movimiento interfiere aquí para que el paciente diga, es que el momento de girar me duele. Entonces, se hace el movimiento de deslizamiento de los carpos, de supinación, de flexión del codo, y ya cuando el paciente por fin abre la puerta, le empuja, ¿no? Para poder abrir. Se hace una flexión de hombro para poder abrir la puerta. Y luego cuando el paciente pasa a su casa, ¿cómo que pasas a tu casa? Y vas a cerrar la puerta. ¿Giras para cerrar la puerta? No la cierras así. Así. ¿No? La mayoría de la gente hacemos eso. Menos mi modelo, el modelo sí se voltea para cerrar la puerta. Pero la mayoría de la gente hacemos esto. Hacemos una extensión de hombro para poder cerrar la puerta. Entonces ahí, ya, más aparte de una flexión, de una extensión de hombro, se hace una rotación interna para poder cerrar la puerta. Y entonces, en un proceso que hacemos todos los días, tan simple que es el cerrar una puerta, pues todo lo que interviene, ¿no? Entonces, todos los movimientos los hacemos todos los días sin que nosotros nos demos cuenta. Pero cuando el paciente sufre un dolor es tan específico en qué momento sufre su molestia al tomar la llave, al abrirla, o cuando cierro la puerta es cuando me duele, ¿no? Entonces, los movimientos articulares son muy importantes, se los deben de saber como el nombre de su mamá, porque eso es donde y cuando el paciente se va a lastimar. Después tenemos los tipos de articulaciones, pero ya no de acuerdo a estructura y función, sino de acuerdo al movimiento, de acuerdo a si se mueve una o se mueven más articulaciones, ¿no? Ese es el tipo que tenemos ahora. Entonces tenemos articulaciones de tipo plana, que es el deslizamiento de los carpos y el deslizamiento vértebro-costal, que al momento de respirar, las costillas se deslizan sobre nuestra vértebra para poder expandirse. Las articulaciones de bisagra, regularmente las articulaciones de bisagra son monoaxial. Monoaxial quiere decir que nada más se mueve una sola articulación. Que es una superficie convexa que encaja en una superficie cóncava, flexión y extensión, ¿no? Que es, por ejemplo, el codo, cuando se hace flexión y extensión, la rodilla, cuando se hace flexión y extensión,
Por ejemplo, en el caso de la rodilla, la superficie cóncava es la tibia y la superficie perdón. En la rodilla, la superficie convexa es es el fémur, los cóndilos del fémur. Y la superficie cóncava son los meniscos que tiene la tibia. Entonces ahí es cuando se hace la articulación de bisagra o la articulación monoaxial. Tenemos la articulación de pivote, que también es una articulación monoaxial, que es donde la articulación rota sobre su propio eje longitudinal. Un ejemplo, la pronación y la supinación. El radio se mueve o gira en torno a lo que es el cúbito. El cúbito no se mueve, el cúbito no se puede mover debido a que está articulando con el húmero. Entonces recuerden, cuando vimos estructura ósea de miembro superior, vimos que quien articula con el húmero es el cúbito, no es el radio no articula con el cúbito. Entonces, una articulación de pivote es la articulación del codo al momento de hacer pronación y supinación. ¿A qué hora son? Ok. La articulación atlantoaxial, acuérdense, vimos la articulación atlantoaxial en la clase antepasada, vimos articulación atlantoaxial, que es cuando el axis articula con el atlas y gracias al odontoides, el odontoides es parte de C2. C2 es una vértebra típica, gracias al odontoides. Entonces, cuando el odontoides articula con el axis, cuando el odontoides articula con el atlas, cuando nosotros hacemos rotación de nuestras cervicales, también estamos haciendo una articulación de pivote. ¿Okay? Articulaciones condilias, biaxial. Cuando biaxial quiere decir que se mueven dos articulaciones al mismo tiempo para poder hacer el movimiento. Que es una superficie oval, convexa, que encaja sobre una depresión oval, que regularmente son una flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, la muñeca, las metacarpofalángicas. Cuando nosotros abrimos y cerramos, se hace una articulación biaxial debido a que cuando cerramos el puño, movemos dedos y movemos la articulación carpometacarpiana, acuérdense, carpometacarpiana y metacarpofalángica. Entonces, es una articulación de tipo condilia porque finalmente todos nuestros huesos todos los huesos de la mano están dispuestos en una superficie oval en una superficie convexa y otra cóncava. Tenemos la articulación de silla de montar. La articulación de silla de montar nada más está en el primer dedo y gracias a esa articulación podemos oponer a los demás dedos. Y la articulación de tipo esferoide, que es el ejemplo más claro es la articulación de cadera, ¿no? La articulación de tipo esferoide, que es una articulación poliaxial que se mueve en todos los planos posibles, bueno, en los tres planos que tenemos, que encaja en otro que tiene forma de copa. La esfera encaja en otro que tiene forma de copa, ¿no? La articulación de la cadera o la articulación del hombro. Y bueno, con eso acabamos lo que son las articulaciones. Nada más para repasar por último, vamos a repasar todos los movimientos articulares, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a meter lo que son los de columna, los movimientos articulares de columna. Entonces tenemos, ponte de lado, hacia el otro lado. Es que ahí está la lámpara, ok. Flexión cervical, extensión cervical, flexión lateral cervical, izquierda y derecha. Rotación cervical, izquierda, derecha. Flexión de hombro,
extensión de hombro, ponte de frente, ABD de hombro, aducción de hombro, rotación interna de hombro, rotación externa de hombro, externa de hombro, externa de hombro, ay, rotación, perdón, eso no las vieron, aquí. Rotación interna de hombro, rotación externa de hombro. Flexión de columna dorsal. Ponte de lado, ¿no? Por favor. Ahí. Flexión de columna, extensión de columna, ponte de frente, flexión lateral, y las lumbares obviamente nada más tienen flexión, todo hasta abajo, extensión, flexión lateral, y las lumbares no tienen rotación. Entonces, si yo a mi paciente le digo rotación de columna lumbar, me va a decir no tiene rotación. Bueno, no tiene rotación. Flexión de codo, extensión de codo, pronación, supinación, flexión de muñeca, extensión de muñeca. Ahorita que recuerdo, me faltaron de meter dos movimientos especiales que son las desviaciones. Desviaciones nada más están presentes en la muñeca. Desviación radial es una desviación hacia radio. Y desviación cubital. Entonces mi modelo va a ser una desviación radial, desviación cubital, desviación radial, desviación cubital. Que al fin de cuentas ese es un desplazamiento de los carpos, pero su nombre oficial no es deslizamiento de carpos, su nombre oficial es desviación radial y cubital. Cadera, flexión de cadera. Extensión de cadera, abducción de cadera, aducción de cadera, rotación interna de cadera, rotación externa de cadera. Bien. Flexión de rodilla. No, hacia atrás. Hacia atrás. O sea, sí. Flexión de rodilla, extensión de rodilla en el piso. Dorsiflexión. Plantiflexión, inversión, eversión. Y esos son todos los movimientos que manejamos en el cuerpo. Obviamente, falta la de los dedos, pero esa es flexión y extensión de los dedos. Ahora, vamos a hacer con el hombro, que es lo más común, circunducción de hombro. La circunducción es un movimiento que realmente no existe, pero todo el mundo entiende. Es una circunducción de hombros. La circunducción de hombro a la de lado. Ahí. La circunducción de hombro no es otra cosa más que la composición de todos los movimientos angulares y especiales de nuestro hombro. Flexión de hombro. Flexión de hombro. Ahora, si yo le digo a mi paciente que haga una supinación y que la lleve hasta arriba, esa es una flexión máxima de hombro. Llévalo hacia atrás. Bueno, completa la circunducción. Eso es una extensión. Quédate en la extensión. Aquí y hacia atrás. Ahí, quédate ahí. Más abajo. Ahí. Eso es una extensión de hombro. Y baja. Finalmente, cuando baja, tiene que quitar la supinación que hizo y la rotación externa que hizo para regresar a la normalidad. Entonces, la circunducción es una composición de todos los movimientos articulares para que esta sea posible. Circunducción no es un movimiento articular, sin embargo, se sigue clasificando en los libros de biomecánica. Y bueno, vamos a seguir con lo que son ligamentos. Y bueno, de ligamentos realmente vamos a ver muy poco. Los ligamentos son una banda de tejido conjuntivo denso, muy fibroso y muy sólido. Necesita ser sólido para unir hueso con hueso. Y es un poco elástico, ¿ok?
que une los huesos entre ellos en el seno de una articulación. El seno de una articulación es justamente donde articula. El ligamento permite el movimiento, pero también evita que un hueso se mueva de forma excesiva, lo que previene las luxaciones en caso de movimientos forzados. La presencia del ligamento permite el movimiento estable, limita la amplitud o extensión del movimiento normal, y también tenemos lo que son los ligamentos intracapsulares y extracapsulares, que ya vimos que están dentro de una cápsula de una articulación sinovial. Pueden existir los ligamentos intracapsulares. El músculo, ¿cómo funciona un ligamento? El músculo efectúa el movimiento y el ligamento estabiliza, limita y protege. Si no hay un movimiento, si el músculo no efectúa un movimiento, el ligamento se queda totalmente en reposo. ¿Cuándo ocurre el esguince? Cuando el músculo tiene el movimiento es de más, o el movimiento es muy amplio, el ligamento no alcanza ni a estabilizar, ni a limitar, ni a proteger. Entonces, tengan en cuenta, pues, esta pequeña escalera. El músculo hace el movimiento y el ligamento estabiliza, limita y protege. Entonces, los ligamentos sirven para estabilizar, limitar y proteger. Es mentira y es falso eso de que gracias a los ligamentos eres muy elástico. Eso no es cierto. Los ligamentos sí tienen un poco de elastina, sí tienen colágeno, pero no sirven para hacerlos elásticos excesivamente. Sirve para hacer al ligamento más sólido. ¿Okay? Recuerden que la función de un ligamento es estabilizar, limitar y proteger. Y si estabiliza y limita, es ilógico que sea elástico el ligamento. Quien es elástico es el tendón del músculo. Ese sí es elástico y ese sí permite los movimientos, los hipermovimientos. Y bueno, esto es lo que vamos a ver, esto es todo lo que vamos a ver de ligamentos. Durante todo el diplomado voy a ir mencionando los ligamentos más importantes. No es que los otros no sean importantes, simplemente que los ligamentos que voy a mencionar cuando llegue a la parte de esguince son los ligamentos pues, que más esguince. Y ustedes deben de saber qué hacer si ustedes como quiroprácticos van a intervenir en el esguince, o mejor los van a referir a un fisioterapeuta, a un acupunturista, les van a meter ozono, plasma, o les van a meter neural o cualquier otra cosa. Si ustedes saben del tema y saben ocupar algún otro método alternativo, pues ya lo ocuparán. Si no, pueden recetar, si están capacitados para recetar, pueden recetar AINES. Si no, pues con tratamiento con fisioterapia también da un muy buen resultado, y tienen que aprender a clasificar los esguinces, si es primero, segundo o tercer grado. Pero bueno, cuando lleguemos a esguinces vamos a ver esa parte. Y bueno, seguimos con el sistema muscular. El sistema muscular forma parte de los 11 sistemas. Y bueno, es el conjunto de músculos que permite al esqueleto que se mantenga firme y que se mantenga en movimiento. El esqueleto y el músculo forman el aparato locomotor. El esqueleto y el músculo forman el aparato locomotor. Y existen 3 tipos de músculo: el músculo voluntario, involuntario y cardíaco. Se clasificó así por las células que presentan. Existen las células estriadas, las células lisas y las células que están entre estriadas y lisas. ¿Okay? Por eso y esta célula que es entre estriada y lisa, nada más existe en una sola parte del cuerpo. Tenemos el músculo voluntario o estriado, que es el músculo esquelético, que es el músculo del aparato locomotor, que está bajo nuestro control y bajo nuestra voluntad. Sus células son estriadas o rayadas, y obviamente se presenta en el esqueleto. Tenemos el músculo involuntario o músculo liso, que nosotros no tenemos el control sobre este tipo de músculo, y es principalmente pues visceral. Las células no presentan esta forma estriada. Y qué bueno que no está bajo nuestro control este músculo involuntario. Si no, a mí ya se me hubiera olvidado respirar.
o digerir mi comida. Y tenemos después tenemos el músculo cardíaco, que es el músculo miocardio, y es un intermedio entre las dos. Es lisa, pero al mismo tiempo necesita ser estriada porque por esa contracción constante que se necesita. Y también tiene esa parte de músculo liso porque nosotros no estamos al pendiente de del latido de nuestro corazón. Nuestro corazón se mueve a su voluntad, ¿no? Entonces, tiene esas células entre estriadas y lisas. Y esta es la clasificación de los 3 tipos de músculo. No me voy tanto a esa parte tan de la forma de la célula y demás, simplemente se las menciono para que vean de dónde viene la clasificación. Si ustedes gustan, pueden igual buscar los 3 tipos de músculos y buscar un poquito más de información. Yo siempre les digo que se vayan a los libros, no consulten ahorita en este momento que apenas estamos aprendiendo esta parte, no se vayan a buscar un artículo o un journal o una revista científica. ¿Por qué? Porque en esas revistas científicas o journals o artículos, pues obviamente están están hechos para esas personas que ya saben, ¿no? Entonces, como nosotros apenas estamos aprendiendo, siempre les digo que se vayan a un libro para consultar estas cosas, o también pueden buscar imágenes en internet. Por medio de imágenes también podemos aprender muchísimo. Vamos a aprendernos una regla de mecánica de acción muscular. Esta es una regla aquí y en cualquier lado que ustedes lo quieran ver. Como regla general, el músculo produce movimientos en las articulaciones situadas, es decir, que si yo muevo el bíceps creo que todos sabemos que el bíceps está aquí, en la parte anterior de nuestro brazo, y siempre se usa para ejemplo de esta regla. Así, en las articulaciones situadas entre el origen y la inserción del músculo. Entonces, si yo muevo el bíceps, es ilógico que se mueva mi muñeca, ¿no? Un ejemplo. La capacidad muscular de producir movimiento de la articulación y al mismo tiempo darle seguridad significa que el músculo efectúa acción externa e interna que depende en parte del ángulo de tracción. ¿Y cómo se traduce todo esto? La inserción siempre se va a acercar al origen. Para que el músculo efectúe el movimiento, la inserción siempre se va a acercar al origen. Nunca va a ocurrir lo contrario. Si ocurre lo contrario, se está haciendo un estiramiento muscular. Entonces, para que el músculo efectúe su función, la inserción siempre se va a acercar al origen. Jamás va a ocurrir lo contrario. Para efectuar el movimiento, la inserción siempre se acerca al origen. Y bueno, las acciones del músculo varía según el movimiento en el que el músculo participa. Y así tenemos 4 tipos de acciones musculares. Tenemos los músculos agonistas, los músculos antagonistas, los sinergistas y fijadores o posturales o gravitatorios, ¿no? Fijadores, posturales y gravitatorios es lo mismo. El músculo agonista, que es el músculo principal del movimiento deseado. Es decir, bueno, el bíceps, que es el movimiento que siempre se pone en todos los libros cuando se explica este movimiento. Aquí. No, este brazo. Ah, no, para eso tengo mi modelo, ¿verdad? Para eso tengo mi modelo. Bueno, vamos a explicar esta mecánica de acción muscular según el movimiento. ¿Vale? Y bueno, siempre se explica con el bíceps. Ok. Cuando se hace una flexión de codo, el músculo agonista en este caso es mi músculo bíceps. ¿Vale? Es mi músculo agonista, ¿por qué? Porque es el músculo principal en la flexión de codo. Mi músculo antagonista es el músculo que se opone a la acción de un movimiento, es decir, es el músculo que se relaja. En este caso va a ser el tríceps. Bíceps agonista, tríceps antagonista. Es el músculo que se relaja o se elonga para
para ayudar al agonista a hacer el movimiento deseado. Después tenemos el sinergista, que actúa junto con el agonista para realizar el movimiento. Vamos a suponer que, no sé, le dio comezón en el ojo y quiere rascarse el ojo, ¿no? Entonces, para rascarse el ojo, pues, ahí quédate, ahí te rascan el ojo. Tiene que hacer lo mismo, flexión de codo, entonces el principal músculo es bíceps, antagonista tríceps, y aquí el sinergista van a ser los músculos del brazo, o los músculos del antebrazo, ¿vale? Van a ser los pronadores, van a ser los músculos flexores y extensores de muñeca. Estos van a ser los músculos sinergistas que van a ayudar al bíceps a hacer el movimiento deseado, que es acercarse la mano para rascarse el ojo, ¿ok? Y los músculos fijadores o posturales. Los músculos fijadores o posturales son siempre los de la columna. Esos son los músculos fijadores o posturales que van a estar presentes en cualquier movimiento que ustedes tengan. Parados, sentados, acostados, chuecos, sentados con el sacro, con el isquion, con todo lo que sea. Los músculos fijadores, posturales o gravitatorios siempre van a estar presentes en cualquier movimiento que nosotros hagamos. Si los músculos posturales son débiles, simplemente este movimiento no se podría y nunca se va a poder hacer. Entonces, espero que haya quedado claro cuáles son las acciones y si no, pues vamos a hacerlo con la rodilla, ¿verdad? Okay. Vamos a hacerlo una flexión y extensión de rodilla. Bueno, para hacer flexión de rodilla, el músculo agonista en este caso son los músculos posteriores del muslo. ¿Vale? Ya después vamos a ver a fondo cuáles son los músculos del muslo. Pero estos son los músculos que van a actuar, son los músculos agonistas. Mi músculo antagonista es el cuádriceps. Músculo agonista, isquiotibial y femoral. Músculo antagonista, el músculo que se relaja, va a ser mi músculo cuádriceps. Mis músculos sinergistas van a ser los de cadera. ¿Para qué? Para hacer esa flexión de rodilla. Y mis músculos fijadores y posturales obviamente son los de columna y los demás músculos que están por aquí, ya después cuando lleguemos a músculos se los voy a explicar. ¿Ok? Y estos músculos están presentes en cualquier movimiento que hagamos. Cuando se va al gimnasio o cuando se hace ejercicio, si ustedes quieren hacer ejercicio de brazo, siempre tienen que hacer bíceps, tríceps y músculos de espalda. O quieren hacer pierna, se hace cuádriceps, femorales, isquiotibiales y nalga de paso. ¿Por qué? Porque es un conjunto de todos los músculos. No pueden trabajar solo bíceps, porque si no el tríceps va a quedar flojo, va a quedar sin actividad. Entonces, al momento que ustedes quieran hacer flexión y extensión de codo, en la vida diaria les va a doler el movimiento articular porque los músculos no están en una armonía. Y bueno, la estructura del músculo esquelético hay miles de imágenes en internet sobre la estructura del músculo esquelético, que es la principalmente que nosotros vamos a estudiar. La del músculo liso no la estudiamos. En la licenciatura en quiropráctica sí se estudia, pero dentro de la licenciatura, ahorita para el diplomado, pues no tiene como mucho caso que nosotros estudiemos músculo visceral. Entonces, en el músculo esquelético vamos a ver que está el hueso, el tendón y después está el músculo. El músculo tiene sus divisiones. El músculo se divide en epimicio, que es lo más periférico, el endomicio, que es lo que está dentro del epimicio, o es un tejido fino conjuntivo que rodea cada una de las fibras o células musculares. Después tenemos el perimicio que une las fibras musculares que forman los fascículos.
Y después tenemos, después del perimicio tenemos el fascículo, después del fascículo tenemos a la fibra muscular, y después de la fibra muscular tenemos a la miofibrilla, o sea, es un conjunto, ¿no? De todo, ¿no? Es como el jefe y hasta allá, hasta el otro extremo, el de ventas, ¿no? O no sé, ¿no? Todos tienen un conjunto, ¿no? Para que el jefe gane o tenga su ganancia, el de ventas tiene que hacer su trabajo. Si el de ventas no hace su trabajo, el jefe pues obviamente no va a tener esa ganancia deseada. Entonces todos son así como un bello y hermoso trabajo. Hueso, tendón, epimicio, endomicio, perimicio, fascículo, fibra y miofibrilla. Y dentro de la miofibrilla tenemos lo que es todo nuestro sarcómero. Dentro de la miofibrilla existe algo que se llama sarcómero, que es todo este dibujo que nosotros vemos aquí. Nuestro sarcómero está hecho por su célula esencial, o su célula estructural, que es la miocina y la actina. La miocina es la célula estructural de nuestro músculo. Sin la miocina, nuestro músculo no se puede mover. Y bueno, tenemos la línea Z que divide sarcómero de sarcómero de sarcómero de sarcómero. Tenemos la línea A que es el conjunto de todo nuestra miocina y nuestra actina. Tenemos la banda I, que es la línea que divide. Perdón, nuestra banda I es de línea a línea, de línea Z a línea Z, esa es nuestra banda I. Y bueno, tenemos también lo que es filamento grueso, el filamento delgado, nuestra línea gruesa, nuestra línea delgada, si también le quieren ver de esa forma. Nuestro filamento grueso, que es toda nuestra miocina, que son como unas pequeñas cabecitas que tenemos aquí, nuestra miocina. Y nuestro filamento fino, que es la actina, la actina está hecha de una cadena de troponina y tropomiosina. Esas se adquieren a través de la alimentación y demás. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar de la explicación del sarcómero, porque si nos metemos más a lo que es la troponina, la tropomiosina, la miocina, la bomba sodio-potasio, el ATP y demás, es una fiesta lo que ocurre allá adentro cuando en un simple movimiento de un sarcómero se gasta mucha energía. Es algo tan perfectamente sincronizado el movimiento de miocina y actina, que si una sola miofibrilla o un solo sarcómero falla, todos los demás fallan. Y si falla un sarcómero, pues falla la miofibrilla y a la vez la fibrilla y a la vez todo el músculo entra en un colapso, ¿no? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Simplemente quiero que sepan la composición del músculo, la célula estructural del músculo, que es la miocina, la actina, que le ayuda a la miocina a moverse, que para movernos necesitamos ATP, ATP es como nuestra batería para movernos, ¿no? Nuestra energía. Y bueno, está el sarcómero, la miofibrilla, la fibra muscular, el fascículo, el perimicio, el endomicio, el epimicio, el músculo, el tendón y el hueso. Y todo es un trabajo en equipo y todo es un trabajo en conjunto. Ok, entonces, el día de hoy en su octava clase vimos lo que son articulaciones, cómo nos movemos, los tipos de articulaciones bueno, esto de tipo de articulaciones lo tengo que ver y lo veo y se lo tienen que aprender también, porque al momento del ajuste yo les voy a decir los nombres articulares o el nombre de la articulación, y si no saben qué es una flexión de hombro, yo no les puedo explicar, pues pongan el brazo así y después así y lo voltean así para ajustar, porque eso no es nada profesional. Y pues mejor pónganse a ver millones de videos en internet que explican así, sin un conocimiento anatómico previo, ¿no? Entonces, pues es necesario que se lo sepan para ayudar a su paciente. Deben de entender cómo el paciente se lastimó para poder ayudarlo. No es me duele aquí y asóbale todo, ¿no? O sea, no es realmente ayudar a nuestros pacientes.
Ligamentos, espero que les haya quedado claro que la función de un ligamento es limitar, estabilizar y proteger. Los ligamentos no son elásticos. El que es elástico es el tendón del músculo. Y bueno, por último vimos lo que es el músculo. Vimos los tres tipos de músculos, la mecánica de acción muscular, que el origen siempre se acerca, la inserción siempre se acerca al origen, eso nunca va a ser contrario, para que nosotros podamos hacer nuestro movimiento. Las acciones del músculo, según el movimiento que nosotros hagamos, es agonista, antagonista, sinergista, fijador. Y bueno, la estructura del músculo esquelético. Bueno, entonces nos vemos en su próxima clase. Por favor, estudien mucho. Es importante que estudien para poder ayudar a nuestros pacientes. Si nosotros no conocemos sobre todo esto que yo les estoy tratando de enseñar, nunca van a poder ayudar al paciente. Entonces van a caer en lo mismo, ¿no? Recetarles ahí cualquier cosa, pues no se trata de eso. Yo creo que si están estudiando una medicina alternativa, porque la quiropráctica está clasificada como una medicina alternativa, si no, pues váyanse a la primera clase y recuerden el concepto de quiropráctica, cómo lo clasifica la OMS, qué es quiropráctica según la Federación de Directrices de Quiropráctica y la Asociación de Quiropráctica, lo clasifican como una medicina complementaria, ¿no? Entonces, si están estudiando una medicina complementaria, traten de estudiar desde abajo para que puedan ayudar siempre al paciente. Acuérdense que el paciente siempre es primero. Okay, entonces, pues, nos vemos en su próxima clase. Su próxima clase van a ser músculos. Y bueno, no vamos a ver todos los músculos, obviamente. Vamos a ver como que los que siempre se lesionan, siempre se lastiman los más importantes. No es que todos no sean importantes los demás, pero vamos a ver los que nosotros podemos palpar. Okay. Entonces, nos vemos en su próxima clase.